Dios les bendiga en esta maravillosa oportunidad. Quiero entregarte una palabra que el Señor Jesucristo ha traído a mi corazón y la he estado discerniendo en oración para que esta palabra que Él me da hoy sea una palabra que llegue también al corazón tuyo. Una palabra direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que compartas conmigo en esta hora. Esta palabra la encontramos en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esta palabra que el Señor ha traído a mi corazón, quiero expresarla y quiero darle la connotación de la manera como la he recibido en mi corazón, de la manera como la he discernido delante de nuestro Señor en oración. Te digo esto por las diversas situaciones y vicisitudes que nos estamos encontrando ahora, los que estamos en el ministerio, los que estamos al frente de las congregaciones, de la gran obra de Dios, que hemos sido llamados por Dios para ser heraldos, anunciadores del Evangelio de Jesucristo, del reino de Dios, de la palabra de Dios. Y en estas circunstancias que estamos viviendo nosotros, el mundo, el planeta entero, las naciones, nosotros los hombres de Dios y mujeres que están al frente de las obras, que están al frente de los ministerios, cumpliendo funciones, haciendo el trabajo en el llamamiento que Dios les ha dado, muchas situaciones vienen a nosotros, muchos pensamientos, opiniones, circunstancias, y muchas de ellas nos ponen a pensar, nos ponen a cavilar. ¿Fui llamado realmente al ministerio? ¿Fui puesto yo por Dios en esta función de trabajo ministerial? ¿Fue Dios quien me llamó? ¿No sería el hombre? ¿No sería yo quien me puse? ¿O la circunstancia? ¿O algo accidental? Yo quiero decirte en esta hora que si Dios te llamó, si fue Jesucristo quien te llamó, Él te ha de respaldar. Y si hasta este día tienes cierta incertidumbre sobre si me llamó o no me llamó Dios, quiero decirte que si tienes algún tiempo en el Señor y todavía no distingues si Él te llamó o no te llamó, pero tienes cierto tiempo en el Señor, trabajando en su obra, funcionando en su obra, el hecho que te llame o no te llame, escucha bien, que tú con claridad no lo entiendas o no lo veas, no significa que realmente no estés en el llamado o que no estés funcionando conforme al llamamiento que Él te hizo. En esta palabra que acabamos de leer hoy, en este momento, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo dice que le da gracias a Dios por haber sido llamado al ministerio, que da gracias a Jesucristo por haber sido puesto en el ministerio. En primer lugar, Dios, hay que entender que el ministerio tiene majestad. No quiero decir con esto que el ministerio sea del mismo tamaño de Jesucristo, pero ¿sabe? Quien hizo el llamado es Jesucristo. Tienes en cierta forma, en cierta manera, si tiene el llamado, si tienes un llamado y lo hizo Jesucristo, entonces ese llamado es poderoso, ese llamado es grande, es majestuoso, tiene majestad. Yo le he titulado esta palabra la majestad del ministerio. La majestad del ministerio. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros presumimos ser humildes con el llamamiento que Dios nos ha dado. Y nos parecemos mucho a los profetas del Antiguo Testamento y a los hombres que Dios llamó en la antigüedad para que ejercieran ministerio. Algunos de ellos se negaron, algunos de ellos pusieron algunas excusas para no ir al ministerio. Escucha bien, quiero decirte en esta hora, amado hermano, ministro de Dios, siervo de Jesucristo, servidor de la iglesia, que el ministerio tiene majestad. Porque quien nos llamó es Dios y los llamamientos que Dios hace, los hace con majestad. Eso no significa que entonces yo voy a encumbrarme por tener el llamamiento de Dios. Pero yo debo saber que si Dios me llamó, ese llamamiento tiene majestad. Ese llamamiento tiene gloria. Ese llamamiento tiene grandeza. Yo lo que no debo hacer yo es engrandecerme. Pero el llamamiento como tal tiene grandeza. Por eso he titulado esta palabra la majestad del ministerio. Y a todos los que Dios llama,
Dios los honra. Dios los honra con prestar su servicio a Él. Es honra para el hombre que puedan prestar un servicio a Dios. ¿Sabe? Yo me siento honrado sirviendo a Cristo. Yo me siento honrado sirviendo en las labores del reino de Dios. El reino de Dios, ni el evangelio, ni la iglesia son igual a Cristo. Cristo es superior. Pero todo eso que he mencionado viene de Cristo. Yo me siento honrado haciendo esa labor. Yo me siento honrado en haber sido llamado por Cristo. Es una honra que Dios me dio. Él me llamó. Yo no estaba en sus labores. Yo no estaba incurso en lo que Él estaba haciendo. Pero a Él le pareció bien llamarme. La palabra de Pablo me llama mucho la atención. Dice, le doy gracias a Jesucristo que me llamó y me encomendó el ministerio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios le da honra a los hombres. Nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido puestos en honra. Solo con servir a Dios ya tenemos honra. Muchos de nosotros presumimos de falsa humildad en este servicio que prestamos a Dios, en este servicio que prestamos en las labores del reino. Sabes, amado hermano, amado ministro, que quizás en algún momento ha visto disminuida tu fidelidad, ha visto disminuido tu llamamiento, o sea, piensas que tú no eres un llamado por Dios. Quiero decirte que el llamamiento como tal ya es honra. Dios le da honra a los hombres. Para mí es un honor servir a Jesucristo. Para mí es un honor servir a su iglesia. A mí es un honor cumplir funciones de trabajo ministerial. Eso es un honor para mí. No hay mayor gloria, no hay mayor honra. Creo que Spurgeon, el predicador, el gran predicador del siglo pasado, la reina de Inglaterra le dijo que se postulara para cierto cargo político, y él le dijo que él no dejaba la gloria del púlpito, la gloria del lugar de eminencia, del llamado que Dios le había hecho, por bagatelas, por estar buscando un espacio en un curul, un espacio político. O sea, fíjate la manera como este hombre lo miró, la grandeza que él le dio al ministerio, que él entendió del ministerio. Sí, el ministerio tiene grandeza, el ministerio tiene majestad. A veces nosotros echamos por el suelo, tiramos por el suelo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que tiene tanto valor, y no le damos a veces ese rango con que Dios, mire, cuando Dios nos llamó, eso salió del corazón de Dios, salió del trono mismo de Dios. El nombre mío no fue tomado en una tómbola, no fue tomado al azar. El nombre mío estaba escrito para un llamamiento especial. Dios me llamó. Es honra de Dios que Dios le da a los hombres cuando Dios nos llama al ministerio. Por eso este trabajo hay que hacerlo con alegría. Este trabajo hay que hacerlo con gusto, porque el que nos llamó nos honró, y uno tiene que corresponder al llamado de quien lo hizo. Ese llamado no lo hizo Jesucristo, lo hizo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él nos llamó a nosotros. ¡Qué maravilloso eso que hizo Jesús conmigo! Él me puso a servir en su vid. Él me puso a servir en su reino, en su iglesia. Yo no voy a pasar por debajo de la mesa en este tiempo que voy a estar en la tierra, porque ya yo tengo un lugar. Yo tengo un lugar de servicio. Por cierto, que el servicio que yo debo prestar debe ser un servicio de potencia, de grandeza, de majestad, de honor. ¿Sabe por qué? Porque voy a dar cuenta de eso. Así que yo te digo que en esta hora Dios te llamó. Fue Dios quien te llamó. No fuiste tú. No fue la circunstancia. No fue un accidente. Fue la voz de Dios como un trueno que mencionó tu nombre y te llamó y te dijo: mi hijo eres tú, hoy te llamo. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. También quiero decirte, oye bien, en este llamamiento que Dios le ha hecho a los hombres, que Dios nos ha hecho a nosotros, con que Dios nos ha honrado. Mira, en 1 Corintios 9:16 dice una palabra respecto a la honra y al llamado que nosotros tenemos, que el Señor nos dio a nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:16-18. Es importante esta palabra. Pues si anuncio el evangelio, dice el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón?
que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es honor que Dios nos dio a nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a corresponder a ese honor con que Dios nos llamó? Vamos a ponernos a la orden de Dios. No vamos a seguir titubeantes, no vamos a seguir vacilantes sobre si me llamó o no me llamó. Mira, si no te llamó en una función particular y tú piensas que eso no es lo que te tocaba hacer, te pregunto, ¿habrás perdido tu tiempo? Si lo hiciste en el reino de Dios, si pertenecía al reino de Dios, si pertenecía a las labores y funciones del reino, ¿perderías tu tiempo? ¿Sabes? Tú lo que estás es anotándote allí en esas labores, estás haciendo depósito, estás acumulando servicio. Si mañana descubres cuál es tu llamamiento, porque todavía estás en incertidumbre, no has perdido tu tiempo. ¿Sabe? Es mejor estar haciendo algo en la obra de Dios que estar esperando ver qué me confirma Dios para hacer. Es mejor hacer porque Él nos llamó. Y te voy a decir algo, el llamamiento de Dios al ministerio lo hizo Dios con gloria. Me hace acordar mucho de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? El llamamiento de Moisés fue un llamamiento con gloria. Me hace acordar la palabra que está en 2 Corintios 3:18. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18 para que te des cuenta. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando Moisés subió al monte a ver gloria de Dios, a ver la gloria de Dios, a encontrarse con la gloria de Dios. Cuando pasó sus 40 días allá arriba en el monte Sinaí y bajó otra vez abajo al campamento, gloria sea el Señor. Dice que los israelitas no podían ver su rostro por la gloria. O sea, el llamamiento de Moisés tenía gloria. El llamamiento de Moisés tiene gloria. Pero yo te quiero decirte algo hoy, ministro de Dios, siervo de Jesucristo. En esta hora te quiero decir que tu llamamiento tiene mayor gloria que la gloria que tuvo el llamamiento de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque a ti te llamó Jesucristo directamente y lo hizo con poder. Y dice que la gloria del Señor va transformándonos de gloria en gloria conforme a la imagen por el Espíritu del Señor. ¿Sabe? El llamamiento tiene gloria. No es gloria lo que queremos. Entonces ya ahí hay gloria. Nosotros andamos buscando a veces la gloria de los hombres, el aupamiento de los hombres. Sí, que los hombres nos reconozcan, pero ya tenemos suficiente con el llamado directo de Dios. Eso ya es gloria. Eso ya es glorioso. Eso es vivir en gloria. Escucho a algunos hablando de que quieren ver la gloria de Dios. ¿Tienes un llamamiento? Ya tienes la gloria de Dios. Ya te encontraste con esa gloria. Esa gloria de servir a Dios te va transformando. El Espíritu Santo va haciendo un trabajo de proceso en ti día tras día y te va conformando a la imagen misma de Dios. Es increíble. Dime, ¿quieres mayor gloria? La mayor gloria que un ser humano puede desear en la tierra, la deseó Moisés en una oportunidad, es ver y tener gloria de Dios, ver el rostro de Dios. No tenemos el rostro de Dios nosotros todos los días, acompañándonos, fortaleciéndonos en este trabajo, dirigiéndonos cuando vienen las inquietudes, cuando viene la zozobra, cuando viene la incertidumbre. Entonces nosotros apelamos al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude en respuestas, y viene entonces la respuesta celestial sobre lo que tenemos que hacer. ¿Sabe? El que nos llamó nos recursó, nos dio provisión. El que nos hizo el llamamiento también nos dio el aprovisionamiento. No es un llamamiento donde nosotros no tenemos a dónde agarrarnos ni a qué apelar. El llamamiento trae consigo esa provisión, una provisión llena de gloria. ¿Sabe? A mí me alegra esto. A mí me entusiasma servir a Dios. No hay una cosa más grande, no hay algo más grande que servir a Dios en el ministerio en el cual Él nos ha llamado. Mira, el apóstol Pablo dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versos 15 y 18, una palabra que nos anima también. Mira lo que dice Hechos 26, 15 a 16. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas
en la que me apareceré a ti. ¿Sabe? Dios se apareció a ti. Dios se apareció a mí. Nosotros estamos a veces como Felipe. Queremos ver al Padre. Felipe le preguntó a Jesucristo allá en el capítulo 6 del libro de Juan: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesucristo se asombró y le dijo: Felipe, tienes 3 años andando conmigo. Y está diciendo que quiere ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo se apareció a ti, hermano. Se apareció a mí. Cuando Él vino con su llamamiento en la mano, Él vino directamente. Él lo hizo personalmente. Él no envió al ángel Miguel, al arcángel Miguel. Él no envió a un emisario. Él vino directamente. El llamamiento lo recibimos de la boca de Él. El certificado de llamamiento lo recibimos de su mano. Allí estaba nuestro nombre. Él le dijo al apóstol Pablo: ahora me he aparecido a ti. Dios se ha aparecido a ti. Si tú te estás preguntando: quiero ver al Maestro, ¿cuándo se me aparecerá Dios? Él se te ha aparecido. Dios se te apareció. ¿Sabes una cosa? Y quiero decirte que esto es importante. Dios nos llamó al ministerio. Dios nos colocó en el ministerio. Algunas versiones dicen que Dios nos designó en el ministerio. Dios te designó a ti. No había una persona en el mundo igual a ti para el ministerio para el cual te llamó. Ni lo hay, ni lo habrá. Y quizás tú te estés negando al ministerio y al llamamiento y estés renegando del trabajo que estás haciendo en Dios, cansado, obstinado, porque crees que porque la gente te rechaza o hay opiniones adversas a ti, crees que es Dios que te ha rechazado o es la opinión de Dios. Esa es la opinión de la gente, es la opinión de las personas, de gente insatisfecha. Dios está satisfecho con tu trabajo. ¿Por qué? Él se te apareció a ti, Él te designó, Él te consideró digno, Él te consideró digno. Él dijo: tú eres digno. Ahora yo pregunto: ¿qué digno éramos? No éramos dignos nada, pero a Él le dio la gana dignificarnos. Él le pareció bien que nosotros acudiéramos a su llamado. Él nos escogió. Él dijo: te voy a dar, tengo confianza en ti. Voy a entregarte mi ministerio. Voy a entregarte mi trabajo. Voy a entregarte labores del reino. Él puso confianza en nosotros. Él nos puso en este servicio. Y nosotros tenemos que agradarlo a Él, más que a los hombres, más que a la gente, más que a la opinión de terceros. Nuestro agrado tiene que ser a Él. Nuestro servicio abnegado tiene que ser a Él. Dios, tú tienes que repetirte, internalizarte: Dios me colocó en el ministerio, Dios me designó, Dios me dio digno, Dios me capacitó, Dios me dio su confianza. Y en esto de capacitar, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3. Te estoy demostrando por la Biblia que Dios te llamó, que tú no te llamaste solo. En el capítulo 3 de 2 Corintios, versos 4 al 8, dice así. 3, 4 al 8. Y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra como Moisés, no, sino del Espíritu, porque la letra mata, la ley mataba, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Y el verso 7 dice: y si el ministerio de muerte, grabado en letras de piedra, está refiriéndose Pablo aquí a Moisés cuando fue entregada la ley, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nuestra competencia no es nuestra. Nuestra competencia proviene de Dios. Si tú tienes duda de tu llamado, quiero decirte que Dios fue el que te hizo el llamado. Él mismo lo hizo. La competencia viene de Dios. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Dios te llamó y tú atendiste al llamado. Tú atendiste al llamado. Tú dijiste: aquí estoy. Tú dijiste como Isaías: heme aquí. Así que nuestra competencia es de Dios, no es nuestra.
no son mis capacidades, no son mis habilidades. Eso de alguna manera contrarresta cualquier arrogancia y soberbia de mi corazón cuando crea que he logrado algo. Si yo he logrado algo, tengo que acordarme de la palabra del Maestro cuando enseñó en su evangelio, hablando del servicio que prestáramos. Si hiciéramos algo que Él nos mandó a hacer, Él dice, en verdad lo que he hecho, lo he hecho y lo he hecho porque Dios ha permitido que lo haga. Parece un trabalengua. ¿Sabe por qué? Porque al final dice que si algo hice bueno, igual soy un obrero inútil. Eso no significa que el ministerio sea inútil. Yo soy inútil, pero el ministerio me da relevancia. Eso es lo que Dios quiso decir. El ministerio te da relevancia. Ahora no te hagas grande, no te hagas arrogante, porque a Dios no le agrada la soberbia, a Dios le agrada los humildes. Allá creo que en Gálatas 5:23 habla de que debe haber humildad y templanza en nosotros. Y contra esas cosas, dice el escritor, que es Pablo a los Gálatas, no hay ley. ¿Sabes? Cuando eres humilde, cuando tienes templanza, no hay ley que te sujete. Eres libre. Para esas cosas no hay ley, porque es el Espíritu quien te gobierna. Ahora yo te quiero decir en esta hora, en este momento, Dios nos llamó. Dios te llamó. Cuando le digo que no nos volvamos arrogantes, es que a veces no. Mire, hay gente que se vuelven inalcanzables en este llamamiento. El llamamiento no es tuyo. El llamamiento es un don de Dios. El llamamiento fue algo que Dios hizo para que tú cumplieras una labor y un propósito, porque los llamamientos son con propósito, ¿verdad? Entonces tú no puedes volverte arrogante con el don de Dios, porque pertenece a Dios, ¿verdad? Tú tienes que agradecer, porque de alguna manera tú fuiste formado, de alguna manera tú te volviste un siervo de Dios, porque alguien también te tutorió, alguien te guió. Así que yo te digo en esta hora, vamos a volvernos humildes y sencillos en el llamamiento que Dios nos ha dado, pero tampoco vamos a tirar al suelo por humildad falsa un llamamiento tan grande, una gloria tan grande con la que Dios nos llamó. El llamamiento es conforme al propósito de Dios y es un llamamiento lleno de amor. En 2 Timoteo nosotros lo encontramos en el capítulo 1, en el verso 9. Es un llamamiento lleno de amor, es un llamamiento con propósito. ¿Sabes una cosa? Allí en Hebreo encontramos en el capítulo 5, el verso 4, que nadie toma para sí esta honra. O sea, tú no puedes tomarte esa honra. Es honra que Dios te dio. Yo no elegí mi llamado, yo no lo elegí. A mí me llamaron. Yo atendí al llamado. Amado hermano, en esta hora, amado amigo, siervo de Dios, servidor de Jesucristo, vienen a mí las palabras de Jeremías en el capítulo 1, Jeremías capítulo 1, porque a veces tendemos a negarnos al llamado de Dios y empezamos a buscarle vericuetos al llamado de Cristo. Pero allí Jeremías fue llamado por Dios y fue llamado desde el vientre de su madre. El capítulo 1, versos 4 al 10 dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios te conoce, pastor. Dios te conoce, apóstol. Dios te conoce, evangelista, misionero, servidor de Cristo. Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú. Tú no tienes que estar explicándole a Dios quién eres tú. Ya Él te escogió así como tú eres, con tus deficiencias, con tus debilidades. Él te escogió. Tú no tienes que explicarle a nadie eso. Él mismo te escogió. Él te escogió desde el vientre de tu madre. Dice, escucha bien: y antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Mira, tú tienes santificación de la mano de Dios. Tú haces tu esfuerzo de santificarte porque ese es un proceso, pero de la mano de Dios tienes la mano santificadora de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, verso 6, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, el verso 7, Jehová, no digas soy un niño. Él está hablando de su incapacidad. Él está hablando, escucha bien, de no poder desenvolver y desarrollar lo que le estaban entregando. Él le dijo: porque a todo a lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. Verso 8, no temas delante de nadie, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y el verso 9 dice: y extendió Jehová su mano y me tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabe? Tus palabras, las palabras que salen de ti, no son tuyas,
son de Dios, salen de la boca de Dios, del trono de Dios. Esfuérzate en hacer cumplir esas palabras. Esfuérzate en que la palabra que salga de tu boca sea de Dios, no la inventes. No estés adivinando. No, que la palabra que salga, que fluya de tu corazón, que sube tu mente, es porque vino de la boca de Dios. Y entonces dice el verso 10 para cerrar: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Siervo de Dios, dime, ¿qué más quieres? ¿Vas a servir a Dios con empatía? ¿Vas a servir a Dios con fuego, con poder, con entrega? ¿O vamos a seguir haciéndole el servicio a Dios pusilánime? Un servicio sin gloria, un servicio a veces que deja mucho que desear de ser hijos o siervos de Dios. A veces abortamos los ministerios cuando le presentamos a Dios, a la gente, la carga del ministerio, y le decimos a la gente lo difícil que es pastorear, lo difícil que es llevar la palabra, lo difícil que es evangelizar. Y todos los que nos están oyendo, que pudieran ser nuestros hijos espirituales, están escuchando lo negativo del ministerio y abortamos el ministerio en ellos. Entonces prefieren ser ingenieros, prefieren ser médicos y no servidores de Dios, aunque en esas líderes o en esos lugares también sirvan a Dios, pero no como un llamado directo que viene de la mano de Dios. Ten cuidado, siervo de Dios, ministro de Jesucristo, de estar abortando el ministerio, diciéndole a la gente que este trabajo es sufrido. Sí, es verdad. Es innegable que este es un trabajo sufrido, sí, pero por encima de lo sufrido es un trabajo triunfante. Allí está en 2 Corintios capítulo 2, 14 al 16, nos habla de lo triunfante que es esta palabra que nosotros hemos recibido, por lo cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en un solo lugar el olor de su conocimiento. Allí está la palabra de Dios, es una palabra de sinceridad. El ministerio es una palabra de sinceridad, no esconde nada. El ministerio es una palabra aprobada por Dios. Dios la aprobó, como dice allí 2 Corintios capítulo 3 del 1 al 2. Es competencia de Dios, no es competencia nuestra, ya te lo he explicado. Es superior al llamado de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque somos ministros del nuevo pacto. Es honra que Cristo nos da a nosotros. Es honra que Dios le da al siervo de Dios. Y si sufrimos, dice la palabra de Dios, si sufrimos con Él. Pero si salimos triunfantes, triunfamos en Él. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y esto es un ministerio confiable. Él tuvo confianza en nosotros. Vamos a responderle a Dios con esa expectativa, con la confianza que Él nos tuvo en nosotros. Y vamos a representar a Jesucristo. Vamos a representar su obra. Hombres de Dios. Miren, no vamos a declinar ante posiciones o posturas políticas, religiosas o ideológicas. De ninguna manera. Aquí hay que estar alineado con Jesucristo, con su evangelio, con su reino, con su ministerio, con la palabra que Él nos dio a nosotros. No la podemos vender, no nos podemos volver buhoneros de la palabra. Nunca nosotros podemos volvernos buhoneros de la palabra. Nosotros no vamos a medrar la palabra, vamos a entregar una palabra original, confiable, como Él nos las entregó a nosotros. Y aportarnos irreprensiblemente. Tenemos que portarnos irreprensiblemente. Que la gente critica muchas cosas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque quienes lo representamos hacemos quedar mal al Señor. Pero nosotros tenemos que portarnos irreprensibles, dice el Señor en su palabra. Y además de todo, esta palabra de último, separados para Dios. No te mezcles con nada ni con nadie, con todo aquello que tiene que ver con tergiversar el evangelio. No te mezcles. Tú no eres mezcla, tú eres original, tú eres de un solo molde. Dios te hizo. Dios te llamó. Amado hermano, amado amigo, en esta hora quiero decirte que el llamado de Dios sigue en pie. Él te sigue llamando. No te niegues. Responde a la expectativa de su gracia. Que Dios te bendiga ricamente.